Amigos, el grano de mostaza de hoy es una realidad dolorosa para la Santa Iglesia de Dios. El cisma reforzado, digámoslo así, de la comunidad, de la sociedad sacerdotal San Pío X, Fraternidad Sacerdotal San Pío X, fundada por Monsignor Lefebvre. Sabemos que días pasados realizaron la ordenación de 4 obispos sin la comunión con el obispo de Roma. La comunión que se expresa de hecho, según distintas formas que tiene el derecho, en o la carta de comunión del obispo de Roma, o la elección por él, o de hecho la forma común en Occidente es el mandato apostólico. Y así lo dice la misma celebración, y así lo hicieron. En un momento, ¿sí? Santa Madre Iglesia pide que ordenes obispos a estos presbíteros, 4, y el ordenante dice, tienen el mandato apostólico, y ahí leyó una declaración diciendo que, de hecho, las autoridades de la Iglesia son las que estaban mal, las que no mantenían la fe, y por lo tanto iban a proceder para mantener la fe recta a esa ordenación de obispo. Una declaración además fue firmada por 4, me parece que eran 4, sacerdotes de la misma fraternidad. Una contradicción en todo. Luego, por supuesto, cuando viene, sigue el rito y les pregunta su de obediencia y fidelidad al Papa, en concreto a León XIV, dicen, sí, lo quiero, prometen, juran fidelidad y obediencia en todo. O sea, los hechos es un cisma, así saben que además eso cae en excomunión, que lo que se llama late sentencia, o sea, están separados de la comunión viva de la Iglesia Católica, no pueden ni dar sacramentos ni recibir sacramentos, así no salen de esa situación. La excomunión es una pena canónica cuya finalidad, como todas las penas canónicas, es provocar el cambio. O sea, no es para condenar y se vaya a la cárcel, sino para hacer ver que se ha roto la comunión, que forma parte de la esencia de la Iglesia, como Cristo la ha fundado por los apóstoles, y por lo tanto soy sucesor de los obispos, y la comunión de los obispos, una fórmula que se dice cum Petro et sub Petro, con el obispo de Roma, sucesor de Pedro, y también bajo él, porque tiene una eficacia esa comunión si hay alguien que decide, en este caso el obispo de Roma. Por lo tanto, están excomulgados los que han sido consagrados, los 2 obispos consagrantes, y después, bueno, todos los que se adhieran al cisma, los que quieran de algún modo seguir, porque la comunidad misma que se funda en ellos está separada de la comunión católica. Siempre un cisma es algo muy triste, es doloroso y va contra la oración de Cristo, que sean uno, y esa unidad, decimos la Iglesia una, santa, católica y apostólica, esa unidad, su fundamento es la Santísima Trinidad, se apoya en la unidad de fe, de esperanza y de caridad, en la unidad de los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía principalmente, y en la unidad con los sucesores de los apóstoles, y por eso en cada diócesis el obispo no es alguien que manda más, es el principio visible de unidad de la iglesia local, y el Papa es el principio visible de la unidad de la iglesia universal. No se puede ser católico sino en comunión con el Papa, que no solo se declara, pues la declaran totalmente, que lo aman, que rezan por ellos, pero al mismo tiempo no lo obedecen en algo esencial, como es la ordenación de obispo, porque esa es la esencia de la iglesia. Y ya digo, es tristísimo, es durísimo, es un fracaso de la obediencia y de la caridad. Por cierto, esto no comienza hoy, esto comenzó hace mucho tiempo.
¿verdad? Empieza por la época del 70 y como tal fue en 1984, me parece, es el año en que también Lefebvre iba a ordenar obispos, la Santa Sede del Papa y bueno, por sus colaboradores en aquello un tiempo el prefecto de la congregación de la fe, el cardenal Ratzinger. Lo imposible se les ofreció que se les iba a dar un obispo, o sea, legítimo, en comunión con el Papa, que ellos presentaran tres y el Papa elige a uno, es una concesión enorme, pero tenían que reconocer la obediencia al Papa, tenían que reconocer el Vaticano II como se reconoce siempre en la Iglesia. Hay todas unas normas, no es todo igual de valor de obediencia. Se puede criticar cosas del concilio, lo hacen muchos católicos, se puede, en fin, se permite una reflexión y por supuesto unido al conjunto de la tradición católica. Y reconocer que la misa, según el misal aprobado por el Papa Pablo VI y por los sucesivos papas, es legítima, o sea que es válida, es legítima, se puede celebrar y nadie les obligaba a celebrar, reconocer que sea legítima, no poner dudoso la participación de los sacramentos celebrados según los ritos actuales de la Iglesia Católica. Entonces la Santa Sede le concedió todo, él firmó Lefebvre en su momento y después al día siguiente llamó a decir que no era suficiente. Volvieron a hablar, volvieron a ofrecerle cosas hasta el máximo. Así que el CIMA ya estaba, pero 40 años después se reedita. Y digo, esto es lo que es un personal, ¿no? Hay que rezar, porque hay gente que sigue tras eso, hay que leerlo, bueno, mejor no los lean, por cierto, en los medios de comunicación, en los telefonitos, se encuentra, bueno, la cantidad de agresiones al Papa, a la Iglesia, etcétera, que nadie discute. Nosotros no seguimos, lo dije en algún grano pasado, al Papa porque sea bueno, simpático, es el Papa. Y en la iglesia, digo vuelta, hay reglas en lo que hay que obedecer y en lo que se puede opinar. Yo no tengo por qué estar de acuerdo si el Papa dice cada cosa, ni siquiera en todo lo que diga, porque hay grados. Una cosa es un dogma de fe, cosa que fuera de Pío XII, cuando declaró la asunción de María como dogma de fe, ninguno lo ha hecho. En fin. Pero, en fin, pero sí hay una tradición y una comunión que hay que mantener. Pero yo digo, lo triste porque esto, digamos, tira para adelante otros 30, 40 años más, porque fueron ordenados obispos jóvenes, de 50, de 40 y de 30 y pico de años, como para que eso dure. Y de algún modo la lógica del cisma. El cisma se sostiene diciendo nosotros no podemos, justifican que son católicos, usan todo el tiempo Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la comunión con nuestro querido Santo Padre el Papa León, pero como tal quiere tener una jerarquía paralela, porque no está con el Papa y con ninguno de los obispos del mundo. Por eso ni siquiera consigue, porque para ordenar que sea pues vale la ordenación, pero para que sea legítima y bien hecha tiene que haber 3 obispos, eran 2. No consigo otro obispo que los acompañara en el mundo, porque ninguno, todos quieren vivir en la comunión con el obispo de Roma, con toda la variedad que hay en los obispos. Los fieles no deben ir a las celebraciones de la fraternidad, por más lindo que sean los ritos, por más agradable que sea, no deben ir. Debemos rezar, debemos sin duda trabajar para que en la iglesia, en este caso, ya digo, lo del el cisma no es solo por el rito, sino también porque niega la obediencia al Papa y porque niega que sea católica la misa y que sea católico el Concilio Vaticano II. Pero en fin, lo que debemos es trabajar mucho también para que en la iglesia el culto sea como debe. Y de verdad hay muchas fallas, muchas cosas que están mal y muchas cosas carentes. No es el momento acá de explicar. Y todos tenemos deber, también los laicos tienen deber de formarse y de pedir a sus pastores que sea el rito como en su plenitud,
primero que sea íntegro, segundo que sea correcto y tercero, en lo posible que sea con la solemnidad en el que los mismos documentos actuales indican. Momento de dolor, momento de oración, momento de conversión, momento de buscar ahondar la fidelidad a Cristo y también la excelencia de la celebración del culto en las parroquias, comunidades en las que participamos. El corazón de Jesús, herido por nuestros pecados, tenga misericordia y reúna en la unidad de la Iglesia.